Bienvenido a esta píldora formativa sobre usos BIM. Los usos BIM se definen como el método de aplicación de BIM durante el ciclo de vida de un activo para alcanzar uno o más objetivos específicos. Esta definición, que quizás sea la más utilizada y que está publicada como sucedía en el caso del plan de ejecución BIM, en un documento de la Universidad de Pensilvania, es bastante genérica. Y es así de genérica porque en realidad los usos BIM son pues tantos como queramos o como veamos que podemos aplicar a un modelo de información tanto de un edificio como de una construcción de cualquier infraestructura que podamos aplicar a un activo. Aunque no siempre es así, lo deseable en cualquier implantación BIM es que sería contar con unos objetivos claros y sería a partir de la definición de esos objetivos planteados por el cliente que podríamos definir pues, unos usos BIM. Pero, claro, a partir de la identificación de esos usos BIM será que podamos establecer las necesidades de nuestros modelos de información. Es, por lo tanto, una cuestión que debemos fijar en etapas bastante tempranas del proyecto. El documento de los usos BIM fija, que comentaba la Universidad de Pensilvania, identifica hasta cinco objetivos primarios para un modelo de información BIM. 5 objetivos globales, podemos entenderlo como cinco conceptos de alto nivel. Y a partir de estos, son la recopilación de datos, la generación de datos, el análisis de estos datos, la comunicación y la ejecución a partir de datos BIM. Como decía, será a partir de cada uno de estos objetivos BIM o de estos objetivos primarios que se concretarán los usos más concretos. Así que vamos a repasar cada uno de estos objetivos. Si atendemos al uso primario de recopilación de datos, recopilación de información, podemos identificar hasta 4 usos más concretos de un modelo BIM. Serían la captura de datos, la cuantificación, la monitorización y la identificación de información. BIM, para captura, se utiliza a menudo para recoger datos geométricos y de atributos sobre una instalación. Este uso es evidente cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a una intervención en cualquier edificio o en cualquier activo existente. Cuando hablamos de rehabilitaciones, de ampliaciones, de reformas, este tipo de intervenciones siempre requieren una toma de datos previa. Y la toma de datos, la captura, no tiene por qué ser únicamente datos geométricos. Pueden ser también datos gráficos, en el caso de que tomemos unas fotografías para después elaborar una nube de puntos fotogramétrica, por ejemplo, o serán datos de cualquier otro tipo. Por ejemplo, pues números de serie o números de modelo de algún elemento que podamos recoger en una hoja de cálculo. El factor común es que los datos de captura, aunque parezca evidente, se capturan, valga la redundancia, donde antes no existían. De este modo se crea un registro de los elementos de la instalación que ya existen. Empezamos digamos que sería la toma de datos de partida. Cuando hablamos de cuantificación, también hablamos del uso BIM que se define o que se utiliza para contar, para recopilar la cantidad de elementos de una determinada instalación. Y es el uso tradicionalmente ligado a la estimación, a los procesos de estimación y previsión de costes, por ejemplo. En cada una de las fases con sus peculiaridades. Durante la fase de diseño, las cantidades que definimos pues se harán con definiciones bastante amplias, con rangos o con estimaciones. Sin embargo, en la fase de construcción ya pasaremos a definir de una forma mucho más concreta esas mismas cantidades para, al final, en la fase de operación, pues tener las cantidades de elementos accesibles para un cálculo sencillo. Por ejemplo, cuando en operación queremos saber los espacios que tenemos disponibles, pues tendríamos la identificación, la cuantificación de esos elementos, de esos metros cuadrados o de ese número de espacios. Si hablamos del uso de monitorización cuando queremos, por ejemplo, supervisar datos de rendimiento, por ejemplo, en tiempo real en los elementos o en las actividades de una instalación, de una infraestructura. Durante la fase de construcción, haciendo el mismo símil de antes en las distintas fases, durante la fase de construcción, BIM podría perfectamente utilizarse para monitorizar la productividad de un determinado proceso de construcción. Por ejemplo, para ajustar los
los plazos de planificación. Y durante la fase de operación, pues el uso podría enfocarse pues, a supervisar, ¿por qué no?, la temperatura de los espacios de nuestra infraestructura, de nuestro activo, de nuestro edificio, para tomar decisiones al respecto. En el uso de identificación, bueno, tenemos un uso que requeriremos cuando necesitemos poder responder a preguntas como ¿existe un elemento determinado dentro de una instalación? ¿Cómo funciona ese elemento? ¿Cuál es el nivel de desarrollo del mismo? Podríamos en fase de construcción contestar las preguntas de ¿se ha fabricado? ¿Está instalado? ¿Está dañado? ¿Necesita mantenimiento? En fase de operación, este mismo mantenimiento podríamos llevarlo con este uso o recopilar, por ejemplo, información con respecto a la garantía del elemento, a si está o no llegando a su vida útil, etcétera. Otro de los usos BIM globales, como decía antes, es el de generación de información. Bajo este uso podemos identificar hasta tres usos concretos, que serían el de prescripción, el de localización y el de dimensionado. Con el uso BIM de prescripción se refiere a la definición de una respuesta frente a una necesidad específica. En fase de diseño, por ejemplo, el arquitecto puede prescribir la necesidad de determinados espacios, mientras que el ingeniero a lo mejor lo que prescribe es pues, la necesidad de un sistema de climatización específico. Si nos vamos a fase de obra, pues el contratista podría determinar la necesidad o no de una grúa torre a partir del análisis del modelo BIM. Y ya en fase de operación, bueno, pues el operador podría prescribir una determinada pieza de reemplazo dentro de una infraestructura, unas necesidades concretas dentro de sus activos, etcétera. El uso de localización, el uso BIM de localización, incluye aquellos usos en los que se determina la ubicación de un elemento. Y puede ser la elección de qué espacios irán al lado de cuáles, por ejemplo, cuál será la organización espacial de nuestro edificio, en el caso de que estemos proyectándolo. En la fase de diseño podría ser la ubicación de tuberías de rociadores, por ejemplo, de sistemas de protección contra incendios. Y esa misma instalación en fase de construcción podría necesitar identificar la colocación de soportes de esas tuberías y se prescribirían en esta fase. De igual modo, esta información de nuestro modelo BIM sobre la ubicación de las tuberías del sistema de rociadores podría utilizarse, pues, ¿por qué no?, para condicionar o para escoger la colocación del mobiliario. Cuando hablamos del uso dimensionado, bueno, está claro, yo creo que es de los usos más evidentes, que nos referimos a él cuando necesitamos determinar la magnitud de un elemento, de un determinado elemento. La necesidad más evidente durante la fase de diseño de dimensionar los espacios, pero también de dimensionar, ¿por qué no?, una estructura, porque habrá que definir sus dimensiones o, en el caso de las instalaciones, habrá que definir los diámetros de la red de conductos. En fase de construcción, este uso BIM podría ser el que requiramos para, por ejemplo, determinar el tamaño de la grúa torre que ponía en el ejemplo anterior. Si pasamos ya al siguiente nivel al siguiente concepto de alto nivel, al análisis de datos, análisis de información, la capacidad de un modelo de información para interrelacionar datos, yo creo que se muestra de forma clara en los tres usos, esos tres usos que podemos identificar bajo el paraguas de análisis de datos, análisis de información. Y esos tres subusos dentro del análisis serían el de coordinación, el de predicción y el de validación de la información. Cuando hablamos de coordinación, hablamos de analizar elementos para garantizar que su relación con otros se corresponde a lo esperado. De tal modo que es el uso al que nos referimos cuando hablamos de detección de interferencias, prevención de colisiones, coordinación en diseño, etcétera, etcétera. En fase de diseño quizás sea donde más rendimiento se podrá obtener de este uso, porque nos permite coordinar las distintas disciplinas antes de su puesta en obra. Pero igualmente es útil en fase de construcción, pues, ¿por qué no?, para coordinar y valorar posibles modificaciones.
y, por supuestísimo, en la fase de operación es un uso básico para acometer cualquier renovación, cualquier modificación del edificio, de infraestructura o de las instalaciones sobre las que estamos operando. El uso de predicción pues habla yo creo que es el uso que podemos identificar como el de simulación. Si la coordinación es uno de los usos principales, la predicción es otro de los aspectos quizá más valorados de un modelo BIM, pero también es el aspecto quizá el más diverso, porque vamos a tratar de predecir a partir de los datos e información que le hemos introducido al modelo el comportamiento de nuestro edificio, del futuro edificio, de la futura infraestructura en escenarios que, tan variados o tan distantes como un escenario financiero cuando analizamos alternativas de costes o un escenario energético cuando analizamos el comportamiento hidrométrico de nuestro activo. Por último, dentro de este nivel, el uso de validación que a su vez podemos dividir en tres áreas principales. La prescripción, que nos permite comprobar que los elementos instalados se corresponden con los previstos. La funcionalidad, que se corresponde con la pregunta de si es posible o no la utilización de nuestro edificio o infraestructura. Y por último, la validación de cumplimiento, que es la que nos permite garantizar que el edificio o la infraestructura cumplirá el propósito para el que ha sido diseñado. Otro de los usos globales es el de comunicación, porque un modelo BIM también es una herramienta de comunicación. Esta comunicación se plasma por lo menos en 4 aspectos diferentes. Estos 4 aspectos podemos estructurarlos, podemos determinarlos en visualización, transformación, representación y documentación de la información. De tal forma que cuando hablamos de visualización no solo hablamos de la visualización del modelo, no nos referimos únicamente a una visualización, a una representación realista de nuestros edificios e infraestructuras, sino a una visualización de información, de tal forma que podemos entenderlo de una manera mucho más amplia. La visualización se utiliza de este modo muy a menudo para respaldar la toma de decisiones sobre diseño, la toma de decisiones sobre la construcción, en fin, mucho más allá del caso más habitual, por otra parte, de respaldar los esfuerzos de marketing con imágenes agradables, con imágenes atractivas. Cuando hablamos de la transformación de información, creo que hablamos, en este caso, podemos decir que es el uso asociado a la interoperabilidad. A menudo, dentro de un proceso BIM, la información de las instalaciones, la información de nuestros activos debe trasladarse de una plataforma, de un sistema, de un software a otro para poder utilizarla en determinado proceso. Esta traducción o esta transformación de datos es la que permite la interoperabilidad entre los diferentes sistemas y que permite también, como no, que nuestra infraestructura, que nuestro activo actual utilice datos heredados, datos de la infraestructura anterior o que vengan de nuestra historia con el activo. Decía también que estaba la parte de representación, el uso de representación dentro de este apartado, porque aunque algún día seguro será posible deshacerse del sistema tradicional de dibujo y papel, ese día todavía no ha llegado. De tal forma que mientras no llegue el momento en el que los proyectos se comuniquen exclusivamente por modelos, por medio de modelos necesitaremos generar planos, necesitaremos generar detalles, necesitaremos generar esquemas, vistas, y todo esto puede ser obtenido a partir de nuestros modelos BIM, con lo cual es uno de los usos que podemos englobar dentro de este apartado. También hablaba de documentación, porque por otra parte, si un modelo es un modelo de información, si un modelo BIM es un modelo de información, no cabe duda que uno de los usos BIM asociados será la extracción de información de esos modelos. Información que puede obtenerse, como en el caso que comentábamos hace un momento, en formato gráfico, pero no solo con formato gráfico. Pensemos, por ejemplo, el listado de coordenadas de una fachada o el listado de especificaciones de los materiales empleados en nuestro proyecto. Todos ellos son datos que podremos obtener, que podremos extraer de nuestros modelos. El último uso principal, que es el relacionado con la ejecución, con la puesta en obra, es el uso de ejecución, es el uso relacionado con todo lo que tenga que ver con fabricación.
se incluyen en este uso pues todos los usos relacionados con fabricación, con ensamblaje, con control, con regulación. Si hablamos de fabricación, debemos pensar que algunos de los edificios contemporáneos más espectaculares probablemente no habrían sido llevados a cabo de no ser por las posibilidades que ha permitido la metodología BIM. No solo por la anticipación del modelo frente al resultado final, sino también por la posibilidad de conectar ese modelo de información de forma inmediata a, en algunos casos, avanzada maquinaria de control numérico. Y bueno, aunque no lo he mencionado, si hablamos de forma estricta, la prefabricación tendrá más cabida como uso de ensamblado, probablemente más que como uso de fabricación. Si bien sigue siendo un proceso con mucha carga de trabajo manual, la precisión que permite trabajar con modelos BIM garantiza que se pueda prefabricar prácticamente cualquier sistema. Incluso este uso nos permitiría o nos ofrece la posibilidad de encajar sistemas que tradicionalmente estaban muy separados. Algunos ejemplos comunes, bueno, pues por ejemplo las fachadas, los muros cortina prefabricados o los núcleos, a veces núcleos de energía, y también conozco, bueno, hay experiencias con núcleos húmedos, con zonas húmedas en edificios residenciales que ya se prefabrican en taller para su montaje, su ensamblado en obra. BIM también ofrece la capacidad de utilizar la información de las instalaciones para controlar las operaciones de los equipos. Por ejemplo, el uso de información de instalaciones para controlar el equipo en ejecución, determinar, y esto no es ciencia ficción, determinar el área de replanteo mediante un sistema GPS al que esté vinculado pues, equipos autónomos de excavación. Es un uso perfectamente, que tiene perfecta cabida dentro de un modelo. Por último, el uso BIM de regulación que nos permite, bueno, que permite a los operadores de las instalaciones optimizar sus procesos. Un ejemplo bastante común de esto es cuando la información recopilada por un monitor de temperatura, un termostato, se utiliza para alterar la salida, para alterar el funcionamiento del sistema de climatización. Los datos se vinculan a sistemas de monitorización inteligentes y el modelo de información del edificio da información a este sistema de monitorización para entender qué es lo que está pasando, cómo debe actuar, etc. Esto permitirá, bueno, que los sistemas tomen decisiones informadas basadas en el comportamiento de todo el sistema. Con esto espero haberte ayudado a conocer los distintos usos BIM y te espero en la próxima píldora informativa.